En 2010, 3 investigadores de las universidades de Virginia y Harvard realizaron un experimento que cambiaría para siempre lo que entendíamos sobre la atracción femenina. 47 estudiantes universitarias participaron en lo que creían era un estudio sobre si Facebook podía funcionar como plataforma de citas online. A cada mujer le mostraron perfiles ficticios de 4 hombres. Al primer grupo le dijeron que esos hombres estaban muy interesados en ellas. Al segundo, que tenían interés promedio. Pero al tercer grupo le dijeron algo que activó algo primitivo en sus cerebros. No sabemos si estos hombres están interesados en ti o no. ¡Bang! Las mujeres del tercer grupo, aquellas que no sabían qué sentían los hombres por ellas, reportaron niveles de atracción significativamente más altos que todos los otros grupos. Los investigadores Erin Whitchurch, Timothy Wilson y Daniel Gilbert habían descubierto accidentalmente el mecanismo psicológico más poderoso de la atracción femenina universitaria. ¿Qué habían activado sin saber lo que era tan devastadoramente efectivo? Lo que descubrieron es que la incertidumbre controlada no solo incrementa la atracción, la hace obsesiva. Como explicaron en Psychological Science, cuando las personas no están seguras sobre un resultado importante, apenas pueden pensar en otra cosa. La incertidumbre hace que las mujeres universitarias piensen constantemente en el hombre, lo que intensifica su atracción. Hoy voy a revelarte las 8 cosas específicas que fascinan a las mujeres universitarias cuando las escuchan de hombres experimentados. No son frases casuales, son activadores psicológicos basados en 30 años de investigación sobre qué hace que las mujeres jóvenes se sientan magnéticamente atraídas hacia hombres mayores y por qué jamás lo confesarían abiertamente. Si alguna vez te has preguntado por qué algunas universitarias gravitan hacia hombres con experiencia mientras ignoran a sus compañeros de edad, esto es para ti. Si has notado esa química inexplicable que a veces surge entre generaciones diferentes, definitivamente esto es para ti. Si quieres entender los mecanismos psicológicos reales detrás de esta dinámica para aplicarlos éticamente, hermano, esto va a cambiar tu perspectiva completamente. Mira, el problema fundamental es que la mayoría de los hombres experimentados intentan impresionar a universitarias usando exactamente las mismas estrategias que usan con mujeres de su edad, hablando de estabilidad, éxito financiero o experiencia de vida. Es como intentar sintonizar una radio FM con un receptor de onda corta. Es como ese amigo de 45 años que constantemente menciona su casa propia y su trabajo estable, pensando que eso impresiona a una estudiante de 20 años, sin entender que para ella esas cosas son tan relevantes como hablar de su colección de estampillas. O como Carlos, que cree que contar historias sobre cuando yo tenía tu edad lo hace parecer sabio, cuando en realidad lo posiciona como una reliquia del pasado. El error catastrófico es no entender que las mujeres universitarias operan en una realidad psicológica completamente diferente, donde los valores, prioridades y mecanismos de atracción siguen reglas que la mayoría de los hombres experimentados nunca aprendieron. Como escribió el filósofo estoico Epicteto, es imposible que un hombre aprenda lo que cree que ya sabe. La psicología secreta de la atracción universitaria, el descubrimiento que cambió todo. Antes de revelar las 8 cosas específicas, necesitas entender por qué las mujeres universitarias se sienten atraídas hacia hombres experimentados, basado en investigación real. Un estudio masivo de UC Davis analizó más de 6.200 citas a ciegas y descubrió algo revolucionario. Aunque las mujeres dicen preferir hombres mayores, en realidad se sienten más atraídas hacia hombres más jóvenes en encuentros reales. Pero aquí está lo fascinante. Esto se aplica solo cuando las edades son similares. Cuando hay una diferencia significativa de edad, entran en juego mecanismos psicológicos completamente diferentes. Como explica la investigadora Helen Fisher, las mujeres jóvenes pueden sentirse atraídas hacia hombres mayores porque representan recursos, estabilidad y experiencia que sus contemporáneos no pueden ofrecer. El profesor Paul Eastwick de UC Davis, autor del estudio, explicó:
La preferencia por la juventud entre las mujeres será sorprendente para muchas personas, porque en parejas heterosexuales, los hombres tienden a ser mayores que las mujeres. Los 3 sistemas neurológicos. Clave. La atracción de mujeres universitarias hacia hombres experimentados activa 3 sistemas neurológicos específicos. Sistema de recompensa por novedad. Las universitarias están en una etapa de exploración donde lo desconocido es neurológicamente gratificante. Un hombre experimentado representa territorios no explorados. Sistema de validación social. En un ambiente universitario donde predomina la inseguridad, la atención de un hombre exitoso funciona como validación externa poderosa. Sistema de escape de presión social. Los hombres experimentados representan una pausa del drama y la inmadurez del ambiente universitario. Las 8 cosas que las fascinan. Cosa 1. Tu perspectiva sobre esto es refrescantemente honesta. La primera cosa que fascina a las universitarias es cuando reconoces la autenticidad de su visión sin condescendencia. ¿Por qué es poderoso? Porque la mayoría de los adultos, profesores, padres, otros estudiantes mayores, constantemente las tratan como si sus opiniones fueran lindas o juveniles. Cuando reconoces genuinamente el valor de su perspectiva, activas su necesidad de validación intelectual. Ejemplo de implementación. Cuando ella expresa una opinión sobre un tema complejo, en lugar de corregirla o educarla, puedes decir: esa es una perspectiva refrescantemente honesta. La mayoría de la gente no tiene el coraje de ver las cosas tan claramente. ¿Por qué crea fascinación? Le comunicas que no la ves como una estudiante que necesita ser educada, sino como una igual intelectual cuyas ideas tienen valor real. Cosa 2. He aprendido a valorar la espontaneidad por encima de los planes perfectos. La segunda cosa fascinante es cuando demuestras que la experiencia te ha enseñado a valorar cualidades que ella posee naturalmente. ¿Por qué es irresistible? Porque inviertes la dinámica esperada. En lugar de presentar tu experiencia como algo que ella debe admirar, presentas su juventud como algo que tú admiras. Ejemplo de implementación. Cuando ella sugiere algo impulsivo o no convencional, puedes responder: me encanta eso de ti. He aprendido que los mejores momentos nunca salen de planes perfectos, sino de decisiones espontáneas como esta. ¿Por qué crea fascinación? Le muestras que ves su inexperiencia como una ventaja, no como una limitación. Cosa 3. La mayoría de la gente de mi edad ha perdido esa curiosidad que tú tienes. La tercera cosa poderosa es reconocer explícitamente que ella posee cualidades que la experiencia a menudo elimina. ¿Por qué es magnético? Porque posiciona su juventud como un superpoder único, no como algo que necesita superar. Ejemplo de implementación. Durante una conversación profunda, puedes observar: es fascinante hablar contigo. La mayoría de la gente de mi edad ya tiene todas las respuestas, pero tú haces las preguntas que realmente importan. ¿Por qué crea fascinación? Elevas su curiosidad natural a una virtud que incluso la experiencia no puede replicar. Cosa 4. No me interesa ser tu mentor, prefiero ser tu cómplice. La cuarta cosa fascinante es rechazar explícitamente el rol paternalista que ella espera. ¿Por qué es devastadoramente atractivo? Porque elimina la barrera psicológica más grande entre las edades, la dinámica profesor-estudiante. Ejemplo de implementación. Si ella hace un comentario sobre aprender de tu experiencia, puedes responder: no me interesa enseñarte nada. Me interesa más descubrir cosas contigo que tú ya sabías pero yo había olvidado. ¿Por qué crea fascinación? Rechazas el poder que tu edad podría darte, creando una dinámica de igualdad que es irresistible. Cosa 5. Tu generación entiende cosas que la mía simplemente no capta. La quinta cosa poderosa es reconocer genuinamente las ventajas generacionales que ella posee. ¿Por qué es tan efectivo? Porque invierte completamente la narrativa cultural de
La sabiduría viene con la edad. Ejemplo de implementación. En discusiones sobre tecnología, cultura o cambios sociales, puedes decir: tu generación entiende intuitivamente cosas sobre conexión humana y autenticidad que la mía está apenas aprendiendo a valorar. ¿Por qué crea fascinación? Posiciona su generación como evolutivamente superior en aspectos importantes. Cosa 6. Me gusta que no tengas miedo de ser directa. La sexta cosa fascinante es celebrar cualidades que otros podrían criticar como inmadurez. ¿Por qué es magnético? Porque validas aspectos de su personalidad que constantemente le dicen que debe moderar o profesionalizar. Ejemplo de implementación. Cuando ella expresa algo sin filtros, puedes responder: me encanta que digas exactamente lo que piensas. Es refrescante estar con alguien que no ha aprendido a esconder sus verdaderos sentimientos detrás de diplomacia. ¿Por qué crea fascinación? Celebra su autenticidad como una fortaleza, no como algo que necesita pulir. Cosa 7. Contigo no siento la necesidad de actuar como el adulto responsable. La séptima cosa poderosa es confesar que ella te permite acceder a partes de ti mismo que la responsabilidad adulta había dormido. ¿Por qué es irresistible? Porque le das el poder de transformarte, invirtiendo la dinámica de el hombre experimentado cambia a la mujer joven. Ejemplo de implementación. En momentos de diversión espontánea, puedes decir: contigo puedo ser la versión de mí mismo que había olvidado que existía. No tengo que ser el tipo serio y responsable todo el tiempo. ¿Por qué crea fascinación? Le das el poder de liberarte de las restricciones de tu edad y experiencia. Cosa 8. No estoy seguro de qué es lo que siento por ti. La octava y más poderosa cosa es crear la incertidumbre que el estudio de Virginia demostró que es irresistible. ¿Por qué es devastadoramente efectivo? Porque activa directamente el mecanismo psicológico que los investigadores descubrieron. La incertidumbre sobre tus sentimientos la hace obsesionarse contigo. Ejemplo de implementación. En momentos de conexión profunda puedes confesar: no estoy seguro de qué es exactamente lo que pasa entre nosotros, pero es algo que no había experimentado antes. ¿Por qué crea fascinación? Como demostró el estudio de Virginia, las mujeres apenas pueden pensar en otra cosa cuando no están seguras de los sentimientos de un hombre hacia ellas. La implementación estoica. Principio 1. Autenticidad absoluta. El primer principio estoico es que estas frases deben surgir de reconocimiento genuino, no de técnicas calculadas. Como enseñaba Marco Aurelio, la mejor venganza es no ser como tu enemigo. Si no ves genuinamente valor en la perspectiva joven, si no aprecias realmente la espontaneidad, si no experimentas verdaderamente la liberación que describes, estas frases sonarán calculadas y generarán rechazo. Principio 2. Responsabilidad ética. El segundo principio estoico es la responsabilidad total por las consecuencias. Como señalaba Séneca, todo hombre es predecesor o sucesor de otro. Estas frases pueden crear conexiones intensas con mujeres que están en una etapa formativa de su vida. Si no estás preparado para honrar esa responsabilidad, no deberías usarlas. Principio 3. Equilibrio de poder. El tercer principio estoico es mantener equilibrio consciente en la dinámica de poder. Como escribió Epicteto, no expliques tu filosofía, encárnala. La diferencia de edad naturalmente crea desequilibrios de poder. Estas frases deben usarse para ecualizar, no para explotar esos desequilibrios. La transformación completa. Consideremos el caso real de mi amigo Alejandro, profesor universitario de 42 años. Durante años había mantenido límites estrictos con estudiantes, pero ocasionalmente notaba conexiones que iban más allá de lo académico. Después de entender estos principios, comenzó a cambiar sutilmente cómo interactuaba, no para seducir, sino para reconocer genuinamente el valor único que las perspectivas jóvenes aportaban a su propia comprensión. En lugar de posicionarse como el profesor sabio,
Comenzó a reconocer cuando las estudiantes tenían perspectivas que él no había considerado. En lugar de corregir constantemente, comenzó a valorar la honestidad directa que caracteriza a esa generación. El resultado fue extraordinario. Como me explicó, no se trata de conquistar o impresionar, se trata de reconocer que la sabiduría no es monopolio de la edad y que la juventud tiene regalos que la experiencia no puede replicar. La perspectiva final estoica. Los estoicos entendían que cada etapa de la vida tiene sus propias virtudes únicas. Como escribió Séneca, cada edad tiene sus placeres, su estilo de ingenio y sus atracciones particulares. En el contexto de la atracción intergeneracional, esto significa reconocer que no estás compitiendo con hombres jóvenes en su territorio. Estás ofreciendo algo completamente diferente, la capacidad de ver y valorar en ellas cualidades que sus contemporáneos dan por sentado. Un ejemplo final. Piensa en un museo donde conviven arte clásico y arte contemporáneo. No compiten, se complementan, cada uno revelando aspectos del otro que serían invisibles de otra manera. Si este video te ha mostrado una nueva perspectiva sobre la dinámica intergeneracional, dale like y suscríbete. En el próximo episodio, exploraremos cómo mantener estas conexiones dentro de marcos éticos y respetuosos. No te prometo que estas frases te convertirán automáticamente en irresistible para mujeres universitarias, y si alguien te promete eso, probablemente también quiere venderte un curso de seducción campus universitario, por 3 pagos fáciles de $99,99. Lo que sí te prometo es esto. Cuando genuinamente reconoces y valoras las cualidades únicas que la juventud ofrece, sin condescendencia ni paternalismo, creas conexiones que trascienden la edad porque están basadas en respeto mutuo real. Antes de irme, me pregunto, ¿cuál de estas 8 cosas resuena más con tu experiencia real sobre lo que valoras en las perspectivas jóvenes? ¿Y estás preparado para la responsabilidad que viene con este tipo de conexión? Algo para pensar.